Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente compartiendo con los hermanos nuestra reunión de grupo. Gracias le damos al Señor después de una semana que no nos hemos podido reunir por situaciones de salud. Pero bueno, gracias al Señor que nos guarda salud y podemos reunirnos para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Germán, nuestra hermana Mica, de nuestro hermano Timoteo, de mi esposa y de mi mamá. Gracias le damos al Señor por eso. Y de los hermanos que nos escuchan. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. A nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar en esta hora compartiendo tu palabra con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestras bocas, Señor, para la edificación, Señor, mutua. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, que veníamos leyendo. Creo que habíamos quedado en el 27, por ahí. O un poquito más arriba, ¿no? En el 24, vamos a repasarlo, porque no es malo repasarlo. Entonces dice en el capítulo 1, en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó, dice, ¿no? Ahí venimos viendo la decadencia del hombre. Y entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos de sus corazones. De modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué bárbaro, ¿no? Porque dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿no? Lo que Dios había establecido. ¿Cuándo lo estableció Dios? Dios lo estableció allá en el principio, ¿no? Ahí podríamos leer ahí en el libro de Génesis, creo que es en el capítulo 3, donde Dios le dice al hombre, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice. Los dos serán una sola carne, dice. Sí. Pero ese como autor, ¿no? Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia. Sí, Dios lo entregó a la inmundicia, al pecado lo entregó, al pecado, a lo que su propia carne generó. ¿Por qué? Porque por lo que vamos a leer ahí en el capítulo 3. 2. En el capítulo 2, sí. 2, en el 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ese era? ¿2 cuánto? 24 es eso. ¿La encontró, hermana Mica ahí? 2, 24. Sí, él dice, por lo cual se dejará el hombre a su padre y a su madre, dice. Se unirá a su mujer, dice. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Pero después vino el pecado, ¿no? Y entonces el pecado hizo que el hombre se distorsionara, cambiara, como veíamos más arriba, dice, cambió el hombre el uso natural. Después eso lo vamos a ver más abajo. Dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, dice. ¿Qué es la inmundicia? A los deseos de su carne, no a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer, en matrimonio, ¿no? Porque Dios los bendijo, dice que Dios lo trajo la trajo a Eva delante de Adán y le dijo, ahora esta es hueso de tu hueso y carne de tu carne, dice. Esta será llamada, Adán dijo eso, dice, esta será llamada varona, dice, porque del varón fue tomada. Y entonces los dos serán una sola carne. Ahí se estableció el matrimonio, Dios lo estableció. Pero Dios lo entregó a la inmundicia, ¿por qué? Porque el hombre dejó eso. El hombre dejó eso. Dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia. ¿Por qué? En las concupiscencias de sus corazones, ¿no? De modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de Dios? Que el hombre tenía que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Pero él dejó eso, dice, cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto, dice, ¿no? Honrando más a las criaturas antes que a Dios. Dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios lo entregó, dice.
Y ahí empieza la decadencia del hombre. Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Entonces dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ya no se sentían atraídas las mujeres por los hombres. Se sentían atraídas las mujeres por las mujeres. Cambiaron el uso natural, dice, por el que era contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su pecado se encendieron. Nosotros vemos, por ejemplo, la lascivia como una de las tendencias de la carne, ¿no? De una de las tendencias de la carne, y la carne va en contra del espíritu. Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿no? Por eso dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cómo que los entregó a la inmundicia? Si Dios los creó a ellos y Dios no, cuando los creó a ellos no había inmundicia en él. ¿Cómo entró la inmundicia en él? A causa del pecado. Cuando el pecado entró en el hombre, entró la inmundicia. Entonces el hombre ya no se podía acercar a Dios. Porque había algo que dañaba su comunión con Dios, era el pecado. Esa era la inmundicia que el hombre tenía en sí. Y esa inmundicia lo llevó de mal en peor al hombre. ¿Por qué? Porque lo llevó a deshonrar, dice, entre sí sus propios cuerpos, dice. De igual modo los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice, hombres con hombres. Y nosotros miramos eso, Dios dice, Pablo lo menciona, de que en ese punto se metió el hombre cuando cayó. Pero después vemos ese hecho repitiéndose en la historia muchas veces, ¿no? Muchas veces. Nosotros vemos ahí en el libro de Génesis, en el acto de Noé, dice que Noé se embriagó. Noé se embriagó, tomó, dice, vino y se embriagó, se emborrachó y se durmió. Y dice que vino Can y conoció, dice, la desnudez de Noé, dice, ¿no? Conoció la desnudez de Noé. No, según el griego, la palabra griega, que hay que buscarla, ¿no? Según el griego, no dice que, cuando dice que conoció la desnudez de Noé, no dice que lo vio desnudo, sino que dice que abusó de él. Entonces ahí empezó la decadencia del hombre. Ahí, por eso Can fue maldecido. Fue maldecido Can, por haber conocido la desnudez de su padre, no por haberlo dicho desnudo, por haber abusado de él. Y ahí empezó la decadencia del hombre. Después vemos eso en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Dice que ahí había hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso el mismo Lot, dice, para que no lo mataran a él, dice, sacó a sus hijas a la calle y se la entregó a los sodomitas, para que hagan con ellas lo que ellos quisieran. Y eso vemos hasta hoy. Hoy vemos que se encienden los hombres en sus pasiones. Los hombres dicen, yo nací así, dijo un hombre, ¿no? Y antes nosotros decíamos, no, él no nació así. Sí, él nació así. Él nació homosexual. ¿Por qué? Porque él nació en pecado. Porque Dios no lo creó homosexual, pero él nació en pecado. Y el pecado lo llevó a él, como dice acá la palabra, a encenderse en su concupiscencia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero la salida a él, Dios se la había dado. La salida era Jesucristo. Pero él le negó al Señor. ¿Cómo le negó? Dice, pues aún conociendo a Dios, no le dieron gloria a Dios, dice, sino que se encendieron, dice. Le dieron lugar a su concupiscencia y Dios los entregó. Dios los entregó. Le dijo, bueno, ustedes quieren vivir de esa manera, vivan de esa manera. Pero ahí vamos a leer ahí en Génesis, ¿no? ¿En cuál? ¿Para lo de Noé? Sí. En Génesis 9. 9:19. Sí. Es que necesito un pañuelito o un pedacito de papel higiénico. Génesis 9. Gracias, Jesús. Sí. 9:19. Fíjese lo que pasó acá con Noé. Fue terrible lo que pasó con él. Gracias. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Sí, hermano. Sí. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino
y se embriagó, ¿Vio? y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Fíjese, dice, y después de que Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, y bebió vino de la viña y se embriagó, se emborrachó, y se durmió, y estaba descubierto, quiere decir que estaba desnudo, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, conoció la desnudez de su padre, y no solamente que la conoció, sino que la dijo a sus hermanos. Fue y le dijo a sus hermanos, yo vi a papá desnudo. Él se embriagó y estaba desnudo ahí. Entonces Sem y Jafet, dice, tomando la ropa de Noé, dice, la pusieron sobre sus hombros, dice, y andando hacia atrás. Ellos no se atrevieron a verlo. Ellos no se atrevieron a descubrir la desnudez de Noé, dice. Andando hacia atrás, dice, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no la vieron a la desnudez de su padre. Fíjese. Y por causa de eso, Cam fue maldecido. Cam fue maldecido hasta hoy. Por eso el enemigo más grande que tenía el pueblo de Israel era el cananeo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero fíjese que dice acá, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira es lo que el mundo, la carne, nos quiere hacer creer. ¿Qué nos quiere hacer creer la carne? Que nosotros somos personas insuficientes. ¿En qué sentido somos insuficientes? Que no podemos ir en contra de lo que ellos nos ofrecen. Y ciertamente que humanamente no podemos ir en contra de lo que ellos nos ofrecen. Pero nosotros ya no somos la carne. Nosotros somos el hombre nuevo. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Ya empezaron a honrar a las criaturas, a la creación de Dios. Empezaron a irse, a desviarse, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra la naturaleza. Ahí también nosotros podemos ver ahí en el 1 de Corintios, en el capítulo 10, donde dice la palabra del Señor, dice que se levantó el pueblo, dice, a comer y a beber, dice, y se sentó a jugar, o al revés, dice, no me acuerdo bien cómo dice el versículo. Vamos a buscarlo ahí, 1 de Corintios 10. Que ahí Pablo lo escribe para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Sí. 4. En los 1 Corintios 10, desde el 6 puede ser. Sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Fíjese, cuando dice ahí se levantó a jugar, se levantó, dice, a fornicar. A eso se refiere. Porque cuando ellos estaban ahí ofreciendo culto al becerro de oro, dice que hacían actos sexuales ahí ofreciéndoselos al becerro de oro. Por eso dice, Dios los entregó. Dice, ¿a qué los entregó Dios? Dios se entregó, dice, a las concupiscencias, a pasiones vergonzosas. Pues aún cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí empezó la decadencia del hombre. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en
en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿no? Lo que ellos hacían tenía un resultado, y ese resultado ellos lo recibían. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Ya no podían entender a Dios. Ya no lo podían entender. Por más de que leyeran la Escritura, ya no podían entender, porque Dios los había entregado para hacer cosas que no convienen. Ahí Efesios 5:4 me da una concordancia, el hermano acá. Estando atestado, dice, de toda injusticia, de fornicación, de perversidad. Eso es lo que había en la mente y en el corazón de estas personas. De perversidad, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Efesios 5:4 4. dice, bueno, en el 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, Sí. ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Claro, Porque claro, esas cosas practica el hombre que no tiene a Dios en cuenta. Y dice, estas cosas, dice, ni aún se nombren, dice, entre ustedes. claro, porque en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, Claro, para hacer cosas que no convienen. que no convienen. Y ellos dicen, estas personas, ¿no? Ellos dicen, pero ahora yo soy libre. Yo tengo de libertad de sentir y de expresarme como yo quiero. Y ellos no se dan cuenta que no es que ellos son libres, ellos son esclavos de esas cosas. Y que el resultado de esas cosas, dice acá la palabra, a quienes habiendo entendido, dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿No? Son dignos de muerte. ¿Pero por qué? Porque Dios los quiere enviar a la condenación. No, Dios quiere que ellos se salven. Dios quiere que ellos se salven. Pero ellos no tienen en cuenta a Dios. Ellos no tienen en cuenta a Dios. Pero hay algo más grave todavía. No solamente que son dignos de muerte los que practican tales cosas, dice. No solamente los que las hacen, dice, sino también los que se complacen con las que las practican. Ahora, yo puedo complacerme con una persona que practica estas cosas no aplaudiéndole lo que hace, sino no diciéndole la verdad. No haciéndole saber que Dios le hizo libre a esa persona de ahí, que Dios tiene una vida diferente para él, que Dios le puede hacer libre por medio del nuevo nacimiento. Ahora yo me callo la verdad, ¿no? Y no se la hablo, no se la transmito. Entonces soy como eso que dice el Señor acá, dice, no solamente los que la hacen, dice, sino los que se complacen con los que la practican. No necesariamente tengo que aplaudirlo por lo que hace, ya solamente con que yo me quedo callado, quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea frente a esto, no? Nuestra tarea frente a esto, primeramente, en cuanto a nosotros, ¿no? Es mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿Qué hemos creído? Que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Que estas cosas corresponden a la vieja vida, ¿no? Acá está hablando del hombre pecador. Y nosotros no somos el hombre pecador. Pero hay personas a las cuales nosotros amamos que están en medio de estas cosas. Sí, bueno, pero la persona que yo amo no anda un hombre con un hombre. La persona que yo amo no se inclina a los ídolos. No, pero tiene otras prácticas que el mundo los lleva a practicar que van en contra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacerle saber que hay una vida diferente. Y que esa práctica que él tiene lo puede llevar a la perdición. Aún hay hermanos que están ahí. Hay hermanos que están ahí porque Satanás los engañó. Les hizo creer que todo se vale. Todo se vale. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero, claro, ¿por qué? Y porque Satanás le dijo, usó el mismo método que usó con Eva. ¿Qué método usó Satanás con Eva? Él le dijo con que... Vamos a leer ahí en el capítulo 3, creo que es.
Así si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo. Él usa el mismo método que usó con Eva. A ver. El 1 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Vio? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La astucia no viene de Dios, viene de Satanás. ¿Dónde se vio la primera expresión de astucia? Allá en el jardín del Edén. ¿Y para qué la usó? Para hacer caer a la creación de Dios. Dice, para la serpiente era astuta más que todos los hombres, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no le había dicho a la mujer que no coma de todo árbol del huerto. Dios le había dicho a la mujer que no coma del árbol que estaba en el medio del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Fue a la razón de la mujer. Fue a la razón. No moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y así el hombre natural, el hombre hoy sin Dios, él quiere alcanzar sabiduría. Él quiere conocer todo. Y Satanás lo engaña, ¿no? Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos fueron abiertos? Los del entendimiento, pero no para conocer la voluntad de Dios. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿No estaban desnudos antes? Sí, estaban desnudos antes. Entonces cosieron hojas de higuera. Ahí vemos la primera obra del hombre, ¿no? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿No estaba él desnudo antes? Sí, estaba desnudo antes, pero él no veía su carne. Él no lo veía, él no podía, porque estaba cubierto por la presencia de Dios. ¿Has comido de aquel que yo te mandé, de aquel árbol que yo te mandé, no comeréis? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Ya le echó la culpa a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, dice. Dice, todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Se ve que la mujer antes para tener hijos no tenía dolor. Vinieron a causa de la caída. Dice, los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Ya ella no tenía autoridad, su autoridad le había sido dada al marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá. Nunca había producido espino la tierra. Nunca. Espino y cardo te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Qué bárbaro cómo el hombre cayó, fue cayendo, ¿no? Y así dice que Dios vio cómo el hombre fue cayendo, dice, y Dios lo fue entregando. A pesar de que Dios iba manifestando su gracia para con él, el hombre no lo pudo ver ahí. Entonces Dios lo fue entregando, dice. Lo entregó, dice, primeramente lo entregó en su carne, después lo entregó en su... Acá en el capítulo 1:26. Lo entregó en la inmundicia, dice. Después lo entregó a las pasiones vergonzosas. Y como no tuvieron en cuenta en el 28 a Dios lo entregó a una mente reprobada. Y ahí fue la decadencia del hombre. ¿No? Pero qué terrible, ¿no? Gracias al Señor que el Señor nos salvó de ahí. Él nos salvó de ahí. Y ahí nosotros vemos la radiografía, por decirlo de alguna manera, del hombre pecador. Después vamos a ver la del hombre moral y religioso, que está en el mismo lugar que él. El hombre moral y religioso es un hombre que él por medio de sus obras quiere agradar a Dios, pero nunca lo alcanza. Y está en la misma condición que el pecador. Necesitan salvación los dos. Ninguno de los dos es salvo. Y bueno, eso vamos a ver después. No sé si quería preguntar algo. Gracias, Jesús. Pero viste como dijiste vos, el pecador que no sabe. Es diferente al pecador que sabe. Claro, el pecador, tanto que sabe como el que no sabe, están los dos en la misma condición. Están bajo condenación. No me acuerdo en qué lugar había visto, el que sabe recibirá doble castigo. No leí ese versículo. No Vamos a buscarlo, después vamos a buscarlo. No sé dónde está, pero... Hay ¿No lo uno que vio dice, usted? claro, que decían los que levantan iglesias, los que donan, piensan que ya están salvos. Y a veces hacen otra cosa Eso- y no me acuerdo dónde lo había Sí, visto. como... Que son 2 veces, eso querrá decir él. Tenemos que buscar la base Después me voy a bíblica, acordar bien y te voy a decir bien. porque a veces nosotros tomamos enseñanzas que traemos, ¿no? Y Hay una parte que decía... y se escuchan muy lindas las enseñanzas que nosotros traemos. Nosotros venimos de enseñanzas como, por ejemplo, que para agradar a Dios nosotros teníamos que abundar en buenas obras, ¿no? Y claro, y nosotros decíamos, y sí, ¿cómo no vamos a abundar en buenas obras? Tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que... Pero, como hoy hablábamos con mi esposa, ¿no? ¿A quién llevaba la gloria que yo abunde en buenas obras? ¿Quién se lleva la gloria? Yo te ayudo a vos. Yo te ayudo a vos, ¿no? Y no te hago saber a vos que Dios me llevó a mí, por medio de esa vida, ¿no? No solamente a mí, sino a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, a ser útil para tu vida. Yo no te hago saber, yo voy y te ayudo, ¿no? ¿Y quién se lleva la gloria? ¿A quién le agradecemos? A mí. ¿Y quién es engrandecido? Yo. ¿Y la gloria para Dios? No. Por eso dice, hay una palabra que dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice. ¿Por qué? Para que el nombre del Señor sea engrandecido. Para que el nombre del Señor sea engrandecido. Por eso hay que mirar bien ese pasaje. Y claro, el hombre sin Dios siempre él busca la gloria para él. Siempre busca la gloria para él. Por eso él fue cayendo. Él fue cayendo. Dice que había en el Antiguo Testamento, que algún día lo vamos a ver, había un hombre que era Nimrod. Nimrod era un hombre que era un poderoso cazador en su época. Y él hizo una estatua de sí, y él hizo una ciudad. Él hizo una ciudad. Y él hizo todo un esquema para que el que sea glorificado sea él, ¿no? Pero Dios lo derribó de ahí. Dios lo derribó de él. ¿Por qué? Porque él no le daba la gloria a Dios. Hay que mirar bien la historia. Es como ahí, la ¿no? Torre de Babel. Claro, Se pusieron de acuerdo para hacer una torre y llegar al cielo para que ellos sean famosos, digamos. claro. Y Dios les Y confundió las lenguas para que no pudieran- confundió las lenguas para que no se entendieran entre ellos. Entonces no podían pudieran llegar. terminar. ¿Encontraste algo más? Me imagino que será esto lo que decía él. Bueno, en Mateo está mejor explicado. En el 23:14 dice, hay de vosotros escribas,
y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. ¿Eso será? No me acuerdo bien. Pero ahora me voy a acordar bien porque lo escuché en una reunión, pero no con ustedes, con otra iglesia. Ajá. Y siempre, como le contaba siempre a Estela, siempre me quedó, por eso como yo digo... ¿Cómo es que dice? Bueno, después te digo, sí, se lo digo bien. Bueno, con respecto a esto que estuvimos hablando, ¿tienen alguna duda? No, muy bueno porque me hiciste ver cosas que no entendía y nunca había visto. O sea, vamos a hacer algo. Hermanos, damos gracias al Señor por la reunión que hemos tenido. Gracias. Gracias le damos al Señor porque nos pudieron acompañar. ¿Quién está ahí? El pastor. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina que nos estuvo escuchando. Gracias le damos por su presencia con nosotros y a todos los hermanos que nos van a escuchar a través de la página de YouTube, hermano. Vamos a orar y vamos a cortar la transmisión en este momento. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, abra los ojos del entendimiento, Señor, de ellos, Señor, aunque tu palabra dice que el apóstol Pablo ya oró para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo lo hace, Señor, una realidad en nuestra vida. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.